¿Cómo les va? Ya estamos sobre la época de Pascua. Muchos me han pedido que haga un video sobre el tema del huevo de Pascua. Estamos muy sobre la fecha. Me hubiera gustado hacer un poco una introducción sobre el tema del chocolate. El chocolate es un tema muy complejo, del cual me gustaría explicar un poco el tema de la diferencia entre los diferentes tipos de coberturas, los baños, los falsos chocolates que hay en todo el mercado, porque la cantidad de productos que hay en el mercado es muy amplia y me hubiera gustado explicar un poco más este tema. En esta receta vamos a usar algo para principiantes. Vamos a utilizar un chocolate moldeo que viene a ser un baño. ¿Qué diferencia hay entre un chocolate cobertura y un baño? Radica en la materia grasa que se le anexa al licor de cacao. De todos los derivados del cacao, podemos decir que viene de una planta que es ecuatoriana, que se cosecha cada 3 años y que logra un producto que aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, que tiene en la forma que se salen del tallo, en forma de mazorca, y que obtiene unas semillas adentro de unos 2,5 centímetros más o menos, que pueden ser entre 25 y 60. Esto se deja secar, se envía a las plantas de formación de chocolate, se tuesta, se descascarilla y luego se prensa se logra el licor de cacao, que es el que se utiliza para hacer el chocolate, y de ahí se prensa, se saca la torta de cacao, se saca la manteca de cacao, y de esa torta se logra lo que se llama en la pulverización el cacao. Ahora, para lograr el chocolate, de ese licor de cacao, lo mezclamos o le anexamos manteca de cacao para darle más fluidez. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el baño? Bueno, de ese licor de cacao, si reemplazamos las materias grasas, que en este caso sería la manteca de cacao, logramos otros subproductos que son los baños, que se le anexa, en vez de colocarle manteca de cacao como materia grasa, grasas de otro índole como las de palmito, de soja, de la semilla de algodón, que abaratan mucho el producto. Por eso los baños de chocolate, digamos, son productos mucho más económicos, porque no contan con este tipo de materia grasa. Ahora, la ventaja que tiene un baño de chocolate es que cualquier principiante lo puede utilizar, no necesita templado. El templado es un proceso que se le hace al chocolate para estabilizar los cristales, o darle mayor preponderancia a los cristales estables. Esa es una de las ventajas que tiene la cobertura, que la hace de muy buena calidad, que es lo que realmente se llama chocolate, que es un trabajo en el cual se eleva la temperatura a un punto de disolver todos los cristales, que son 6, de los cuales 2 son estables. Se baja la temperatura a lograr unos cristales grandes que se van removiendo hasta lograr llegar a una temperatura que quedan bien subdivididos y acomodados, con alguna presencia de cristales inestables, y que se vuelven a levantar la temperatura, logrando solamente los estables, y eso logra a temperatura ambiente en un estado firme, sólido, con crack, bien crujiente, y que a temperatura del cuerpo humano se disuelve en la boca, cosa que es muy difícil de lograr en los baños. Por eso la calidad de una cobertura es irreemplazable. Vamos a hacer en este caso unos huevos de Pascua, pero con baño. Es algo más simple. ¿Por qué más simple? Porque no necesita el templado, es solamente derretir el chocolate, se endurecen. Es un producto que para cualquier principiante que quiere comenzar a trabajar con coberturas de chocolate, le convendría comenzar a hacer para lograr familiarizarse con el tema. En este video haremos los huevos de chocolate decorados con glace, para que vean cómo se utilizan estas técnicas de colores y glaseado, y decorados marmorados con chocolate. Para comenzar, utilizaremos en los moldes limpios algodón y un poco de alcohol para quitar las impurezas, si se lavó, para sacar los restos de agua o de polvo. Yo siempre, para la utilización de este tipo de productos, utilizo guantes de látex en uno de las manos y las otras no, para manipulación más precisa de los utensilios. Yo veo que en algunas pastelerías utilizan los guantes de este tipo. No es mi recomendación, solamente para el chocolate, porque como son productos que tienen materia grasa, la utilización de los dedos quedan marcados en el chocolate y eso no queda muy bien. En cambio, en pastelería no me gusta más, porque genera una falsa sensación de limpieza y la proliferación de bacterias a su alrededor. La utilización de la mano en pastelería es mucho mejor, y de los guantes en el uso del chocolate. En este caso yo estoy utilizando un molde número 20,
que es la medida que tiene de punta a punta el huevo, y es de aproximadamente 600 gramos. Cuando decimos 600 gramos, siempre en las medidas estándares de huevos de Pascua, la utilización del chocolate para formar la corteza equivale a la mitad de chocolate para calcular cuánto vamos a utilizar. Por ejemplo, si este es para hacer un huevo de 600 gramos, para hacer la corteza solamente vamos a utilizar 300 gramos de chocolate. Una vez que ya nos limpiamos, dejamos a un lado, vamos a utilizar, en este caso voy a usar baño María. Nunca colocar el chocolate directamente sobre el agua. Vamos a agarrar, vamos a buscar una olla que sea, o un recipiente que sea más grande que el recipiente donde tenemos el chocolate, y algún producto. Yo en este caso utilizo esto para que no toque el agua el recipiente del chocolate. Colocamos apenas un poco, como decía, para que no toque el recipiente del chocolate el agua. No hay que olvidarse que el agua que tenemos acá que evapora no tiene que llegar a tener contacto con el chocolate. El chocolate es el enemigo más grande que tiene del agua. Por eso este proceso no hay que hacerlo hirviendo para que los borbotones de agua salgan para todos lados, ni que el vapor sea demasiado que pueda llegar a generar que se mezcle con el chocolate. Entonces lo ideal es que el agua no toque el recipiente del chocolate, que solamente sea calor, que no sea un calor muy grande para que no se queme. Y vamos mezclando sobre el agua, logrando diluir todos los pedazos de chocolate, o de baño mejor dicho, que hay en el recipiente. De esta forma no se quema y se logra el punto exacto de fluidez, que lo podemos observar mientras los vamos mezclando. Hay que lograr que no esté muy líquido, para que también la superficie del huevo no sea demasiado delgada. Una vez que ya logramos esta fluidez, y bien terminamos de disolverlo, lo vamos a retirar del agua. Hay que tener mucho cuidado de este proceso por el tema de que algo de humedad del vapor queda, y siempre trabajar con un trapo siempre a disposición, y lo antes posible sacar los medios de agua de la zona. Otra cosa que también, bueno, ya cabe recalcarlo, más allá de todo, nunca el fuego directo, se quema. No más de 40 grados, 45 grados, cambia las cualidades organolépticas del producto. Entonces tomamos el molde y vamos a vaciar en su interior la cantidad de chocolate necesaria para este molde. Una vez que terminamos de esta forma vamos a golpear. Vamos a notar que salen unas burbujitas en la parte de arriba. Eso hace que le elimina todo el tipo de aire en su contenido, y que no se logran en la superficie espacios de aire. Y luego de eso lo damos vuelta y eliminamos el sobrante. No es lindo encontrar que en las partes de los bordes está muy fina y en la parte del lomo muy grueso. Entonces de esta forma eliminamos el chocolate excedente. Una vez que ya terminamos, eliminamos y deformamos el borde. En este caso lo vamos a dejar boca arriba, para dejar que la parte, en el primer baño, la parte más gruesa sea la del lomo. En el segundo baño que le vamos a dar, lo vamos a dejar boca abajo. Bueno, a esto ya le hicimos la primera capa. Ahora dentro de un rato, cuando esto coagule, vamos a pasar a la segunda capa. Yo preferentemente en la primera capa no me gusta darle frío, lo dejo a temperatura ambiente. Hay otra cosa que me gusta también aclarar, es que bueno, vamos a hacer, dijimos, dos tipos de huevos. Vamos a hacer decorado con glacé y decorados con chocolate. La utilización o no de chocolate dulce o semi amargo o con leche va del gusto del que lo va a utilizar. Yo preferentemente prefiero que los decorados con glacé real es muy dulce. Me gusta contrarrestar el chocolate semi amargo como el chocolate de capa. En cambio por ahí los que se decoran con chocolate los sé hacer con chocolate con leche. Ya está firme la primera capa. Vamos ahora a tomar
más chocolate y vamos a dar la segunda capa. Una vez que ya terminamos, la última de las vueltas la ponemos boca abajo. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que, como dejamos más gruesa la parte central en el primer baño, por el tema de que decantan siempre un poquito, en este caso el chocolate que quede líquido y vaya a terminar de bañar los laterales, vaya siempre sobre los bordes. Esto va a generar que sobre el límite del filo donde se van a unir las dos capas, forme un reborde que le va a dar un poco más de estructura a la figura. Una vez que ya está listo, lo guardamos ahora sí en el frío. Siempre boca abajo, porque de esta forma queda protegido de la humedad que pueda llegar a tener la heladera o la cámara o el lugar donde lo coloquemos. No nos olvidemos, esto es enemigo de la humedad. No queremos veteado, no queremos marca, queremos brillo. Mientras cristaliza el chocolate que colocamos en la heladera, vamos a aprovechar para preparar tanto el glacé real con el que vamos a decorar uno o el chocolate blanco marmolado en el otro. Para ello vamos a necesitar 1 o 2 claras, 250 gramos de azúcar glass por cada clara que coloquemos. Después le vamos a agregar el jugo de medio limón. Aquí tendríamos el glacé real. Vamos a tener a disposición colorante en pasta. Vamos a necesitar de los 3 colores principales: rojo, amarillo y azul, y el negro para algunos detalles. Y vamos a disponer de picos rizados o tipo Saint Honor para realizar los que son las flores con el glacé. Eso por un lado. Vamos a necesitar también cornets, que serían los conitos de papel donde vamos a colocar los picos para la decoración, tanto sea en chocolate o en glacé. Vamos a comenzar preparando el glacé real para decorar el primero de los huevos. Vamos a ir agregando el azúcar impalpable en un sedazo para que esto quede bien liso y no tenga grumos de azúcar glass. No se olviden que esto va a pasar por una manga o hasta por un filo bien finito para las decoraciones del huevo. Vamos agregando para blanquear, dar fineza y consistencia a las claras, limón, y vamos a seguir agregando azúcar glass al punto que logremos una textura que pueda pasar por una manga y pico rizado sin que decante y que borre las marcas. Bueno, ya ahora podemos ver que la textura marca todas las vetas, entonces vamos a reservarlo en un lugar. Tenemos para decorar los huevos de glacé y por otro lado vamos a derretir de la misma forma que hicimos con el chocolate de la tapa el blanco con el que vamos a decorar. Ahora vamos a revisar las tapas. Las tapas, ¿cómo nos vamos dando cuenta que está lista? Sola, como el molde es transparente, va a empezar a despegar y nos vamos a delimitar, ir dando cuenta todavía dónde va quedando un hilo y dónde desmonda. Tomaremos los 2 soportes y colocaremos 2 de las tapas, siempre manipulando con el guante de goma para que el calor de las manos no marque en el huevo. Tomaremos la tapa, la pondremos con el agua caliente que tenemos acá sobre una lata. Vamos a tomar el glacé que teníamos. Esta es una de las tantas formas de hacerlo. Se puede llegar a hacer de esta forma también. Estas 3 son las más comunes que se suelen utilizar para colocar en la unión de los huevos. Y haremos entonces los colores para decorar.
Último, vamos a hacer el de chocolate blanco. Bueno, la decoración con chocolate blanco con esa textura, si está en estas condiciones, no es posible. Entonces la forma de trabajar el chocolate blanco para decorar es manteniendo uno con esta textura y luego vamos a colocar a enfriar el que usaremos para decorar. Vamos a comenzar con el batido, el chocolate blanco. Una vez que obtuvimos esta textura cremosa, es la que utilizaremos para decorar chocolate blanco montado. En caso de que esto muy rápido irá a endurecer, entonces tendremos a mano chocolate fluido para ir anexándole a medida que haga falta. Haremos un corte al bies. Luego cortaremos el otro lado del bies y haremos las hojas. Una vez que ya tuvimos la hoja, invertimos la punta, giramos y volvemos a hacer otro corte al bies de un lado y del otro, y así lograremos un rizado. Acá tenemos dos tipos de opciones de huevo. Tenemos decorado con glacé, aquí lo tenemos marmolado con chocolate. En este caso, como les decía, el brillo no es tan profundo porque está hecho con un baño de repostería. Vamos a ver si hacemos en un próximo video algo un poco más profesional con respecto a lo que es cobertura, que la cobertura es el chocolate en su máxima expresión, ya que todas las materias grasas que lo forman son provenientes del cacao, el aroma, el sabor es inconfundible. Logramos aquí un producto económico, un producto que se puede hacer en casa. Espero que les haya gustado. Síganme en todas las redes sociales. Cualquier duda que tengan al respecto me preguntan. Nos vemos en la próxima receta. Y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.